Violencia Cero somos un grupo de personas que tratamos de reemprender el camino de la no violencia del Mahatma Gandhi, pero que vamos un poco más allá, pues hemos reconocido el origen y la naturaleza de la violencia. También sabemos cómo testear y tratar una mente violenta. La violencia nace del conflicto interno que tenemos todos los seres humanos entre nuestro lado racional, solidario, consciente, generoso, evolutivo y nuestro lado irracional, insolidario y materialista, lo que Freud denominó el subconsciente, que no es otra cosa que nuestra herencia primitiva del instinto de supervivencia animal, al cual nosotros hemos denominado ego. Nuestro ego es el que genera toda la violencia que desgraciadamente padecemos. El problema es que el enemigo lo tenemos en casa. La violencia solamente habita ahí, en ese conflicto mental, en esa dicotomía en la que diariamente vivimos todos y cada uno de los 7.000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta. Gandhi consiguió que todo un ejército de personas renunciaran a su violencia, o lo que es lo mismo, a su ego. Por lo tanto, debemos realizar este arduo trabajo de renunciar a nuestro ego. El hándicap es que obviamente aquí debemos estar todos, pues el que piense que esto no va con él es el que está peor. Pero entre los que sí somos conscientes, debemos hacer de ver su error. Sabemos por propia experiencia que esa tarea individual de saber renunciar a esa violencia intrínseca en nuestro propio ser o ego no resultará ni mucho menos fácil y que cada persona va a necesitar su tiempo para poder asimilar y digerir todo esto a su ritmo. La violencia no es nada más que un síntoma de que la mente no funciona correctamente. Obviamente, si la violencia solo genera más violencia, es absurdo tratar a alguien violento con violencia. La persona que utiliza la violencia debe ser tratada de forma sanitaria y hospitalaria. Este razonamiento es nuestro mensaje principal. Antiguamente, los esquizofrénicos acababan en prisión, hasta que alguien llegó un día y dijo: esta persona no se encuentra en sus cabales. A raíz de ahí se empezaron a tratar. Nosotros lo que planteamos es lo mismo, pero con cualquier ser humano que presente síntomas de violencia. Afortunadamente contamos con herramientas muy poderosas para realizar esta espectacular transformación. Existen dos antídotos para la violencia: la solidaridad, que es lo contrario del egoísmo o del ego, y el sentido del humor. El sabernos reír de nosotros mismos es lo que nos hace humanos. Ambos son indicadores y señales de que la mente está libre de egoísmo, o lo que es lo mismo, sana. Definitivamente, la violencia no es ni una cuestión de ideología ni de género, sino algo que nos atañe a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. El barco de la no violencia está a punto de zarpar y al final aquí tiene que tener cabida todo el mundo. Así que desde ya os animamos a ir cogiendo sitio, porque esto al final va a ser como el camarote de los hermanos Marx. Nuestra sonrisa es la mejor garantía de salud que tenemos, porque al final la violencia es simplemente un problema de salud, que paradójicamente nos viene dado por nuestra propia naturaleza.